Cuando tenemos una función primitiva como f de x igual a x al cuadrado, debemos estar pensando en que tenemos una relación biunívoca de conjuntos. Hay una variable independiente y una variable dependiente. Esa función se puede graficar en el plano cartesiano a partir de ir sustituyendo valores, dándole valores a x para calcular los valores de y. Por ejemplo, el punto f, que tiene coordenadas 2,4, tenemos un punto en el plano cartesiano. Por ese punto pasa una recta que es tangente a la curva, la recta que está de color azul. ¿Cómo podemos saber cuál es la función de esta recta que es tangente a la función? Pues necesitamos su pendiente. ¿Cómo la vamos a poder sacar? Con la función primitiva la vamos a tener que derivar. La derivada es una función que permite calcular la pendiente de cualquier recta que sea tangente a la curva en cualquiera de sus puntos. ¿Cómo vamos a derivar? Vamos a utilizar en este caso particular la notación de Leibniz. Leibniz utiliza una notación para declarar derivadas. Por ejemplo, la derivada con respecto a la variable independiente x de una función y es f' de x. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de la función con respecto a la función primitiva tienen relación. Las dos tienen la misma variable independiente. Las dos son funciones. La función primitiva permite graficar la función en el plano cartesiano y la derivada permite calcular la pendiente de cualquier recta que sea tangente a la curva por cualquier punto. Entonces, si yo derivo la primitiva, voy a utilizar las fórmulas de cálculo diferencial. En este caso voy a utilizar la derivada con respecto a x de x a la n. Esta fórmula ya se ha manejado en cálculo diferencial. La fórmula dice que la derivada es n por x a la n menos 1. ¿Quién es n? El exponente. Vamos a proceder a derivar con la notación de Leibniz. La derivada con respecto a x de x al cuadrado es igual a n, que es 2 por x a la n menos 1. Esta n la sustituyo por el 2 y me queda la derivada con respecto a x de x al cuadrado es igual a 2x. Esta es la derivada de la función primitiva, es decir, f' de x igual a 2x. Con esta función nueva, que es la derivada, que es f' de x, puedo calcular la pendiente de esta recta, por ejemplo, para ese punto dado. La pendiente de esa recta cuando x vale 2 es igual a 2 por 2, 4. Esa recta tiene una pendiente igual a 4. Ya tengo la pendiente de la recta que vale 4 y ya tengo un punto por donde ella pasa. Puedo calcular su función o su ecuación. Puedo calcular su ecuación. Por ejemplo, la fórmula de geometría analítica para una recta es y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1, donde x1 y y1 son las coordenadas de un punto por donde pasa la función primitiva. Entonces, calculemos y menos y1, que es 4, igual a la pendiente que calculé con la derivada de la función, que es 4, multiplicado por x menos x1, que es la x del punto por donde pasa esa recta tangente, que en este caso vale 2. Ya tengo sustituida toda la función para calcular la ecuación de la recta. Simplifico y digo y menos 4 igual a 4x menos 8. Despejo y es igual a 4x menos 8 y estos 4 que son negativos pasan del otro lado como positivos, más 4, simplificando, y igual a 4x menos 4. Esta es la función que me determina en el plano cartesiano la ecuación de la recta, a partir de un punto por donde pasa y con la pendiente calculada en la derivada de la función primitiva. Con esta función también puedo graficar a la recta. La ordenada al origen vale menos 4. Si yo prolongo esa recta hasta acá, hasta que corte al eje de la y, la voy a cortar aquí.
Este punto en la ordenada al origen y vale ¿cuánto? Menos 4. O sea, la distancia que va de aquí hasta acá equivale a un valor de menos 4 porque es la ordenada al origen y la pendiente vale 4. Con esta recta grafico la curva, que en este caso es una recta tangente a la curva primitiva. Y entonces, ¿para qué me está sirviendo la pendiente? Digo, la derivada de la función primitiva para calcular una pendiente y encontrar, por ejemplo, la función de la recta tangente a la curva. Gracias. Esta es una función primordial, principal. Esta función tiene dos miembros, miembro izquierdo, miembro derecho, un signo de igualdad, una variable independiente que es x, una variable dependiente que es y, porque debemos recordar que la función que depende de x es y. Vamos a derivarla utilizando la nomenclatura de Leibniz y las fórmulas de cálculo diferencial. Observen esta función. Primero debemos utilizar la siguiente fórmula. La derivada con respecto a x de una función elevada a la n es igual a s exponente n por la función elevada a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de esa b. ¿Qué es la b? Lo que está dentro del paréntesis. ¿Quién es n? 5. Voy a seguir esta fórmula para empezar a derivar aquí. Voy a recordar que f de x es y, por lo tanto me quedará derivada con respecto a x de y es igual a la derivada con respecto a x de x cúbica menos 4 a la quinta. Solamente estoy marcando las derivadas. Si derivo del lado izquierdo, derivo del lado derecho para conservar la igualdad. Derivada con respecto a x de y es igual. Esto es b a la n. ¿Cuánto vale n? 5. Pongo el 5 aquí, siguiendo esta fórmula. 5 por b. ¿Pero b quién es? X cúbica menos 4 a la n menos 1. Quedaría 4 porque 5 menos 1, 4. Por la derivada con respecto a x de todo lo que está dentro, que es x cúbica menos 4. Se provoca la regla de la cadena. Se van enlazando las derivadas. Ahora debo atacar esta derivada. ¿Cómo voy a atacar esta derivada? Con esta fórmula. Derivada con respecto a x de u más b menos w, por ejemplo, ¿a qué es igual? A la derivada con respecto a x de u más la derivada con respecto a x de b menos la derivada con respecto a x de w. O sea, derivo esta y derivo esta. ¿Y cómo voy a derivar esta? Derivada con respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. ¿Y cómo derivo esta? La derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Procedamos a derivar. Derivada de la función y primitiva con respecto a x igual a 5, porque ya no hay que hacerle nada. X cúbica menos 4 a la cuarta, que tampoco hay que hacerle nada. La derivada de x cúbica es n, que es 3. X a la n menos 1, que es 2. Y 0, la derivada de una constante. Este coeficiente debe ser simplificado con este coeficiente porque se están multiplicando. Conviene trasladar x al cuadrado al principio. Es la propiedad conmutativa del producto. Y quedaría derivada de la función y con respecto a x igual a 5 por 3, 15x al cuadrado, 5 por 3, 15, x cuadrada lo traslado al principio, paréntesis, x cúbica menos 4 a la cuarta. Ya derivé. Esta es la derivada de la función. Esta también es f' de x. O sea, es la derivada de la función primitiva, que es y. Y esta expresión, que es 15x al cuadrado por x cúbica menos 4 a la cuarta, ¿qué calcula? Calcula pendientes. ¿Pendientes de quiénes? De rectas. ¿De qué rectas? Rectas tangentes. ¿A quién? A la curva. ¿A cuál curva? A la curva principal. La curva no sabemos ahorita cómo nos dé. Tal vez nos da así. Esta curva es f de x. Escogemos un punto. Este punto tiene un valor aquí en x0. Allí en x0 hay un
y0. En este punto pasa una recta que es que tangente a la curva. Si yo le doy x0 a esta, calculo la pendiente m0. Y con m0 y este punto calculo la función de la recta. Una recta que es que tangente. ¿Tangente a quién? A la curva principal, a la curva primordial. Gracias. Vamos a suponer que tenemos esta función primitiva y igual a la raíz séptima de x cuarta. ¡Wow! Una función diferente. ¿Cómo la vamos a derivar? Primero tenemos que recordar de álgebra que hay una regla de los exponentes que dice: la raíz enésima de a a la m es igual a la propia a elevada a un exponente fraccionario m sobre n. La voy a aplicar aquí en la primitiva. Y igual a x a la 4 séptimos. Estas dos son la misma, son equivalentes. Son iguales y son primitivas. Ahora tengo x a la n. ¿Cómo derivo? Con la nomenclatura de Leibniz para derivadas, derivada con respecto a x de x a la n, que es igual a n por x a la n menos 1. Voy a aplicarlo directamente. Derivada con respecto a x de y es igual a la derivada con respecto a x de x a la 4 séptimos. Derivé del lado izquierdo, derivé del lado derecho. Aquí ya quedó la derivada del lado izquierdo porque está la y sola, pero del lado derecho falta derivar. ¿Y cómo voy a derivar? Con x a la n, aplicando la fórmula. N es el exponente de la x, que en este caso son 4 séptimos. Procedo. Derivada con respecto a x de y igual a n, 4 séptimos. Eso vale n. Por x a la n menos 1. 4 séptimos menos 1. Aplicando esta regla. Ahora me voy a pelear con este quebrado. Derivada con respecto a x de y igual a 4 séptimos de x a la 4 séptimos menos 7 séptimos. Más fácil. Un entero son 7 séptimos. Ahora hago la resta de séptimos y se acabó. Derivada de y con respecto a x igual a 4 séptimos de x a la menos 3 séptimos. 4 séptimos positivos menos 7 séptimos positivos da menos 3 séptimos negativos. Ahí está. Pero estamos hablando ahora de la diferencial de la función. Lo único que hay que hacer es utilizar la nomenclatura de Leibniz. Leibniz dice: la derivada de una función con respecto a x es f' de x, por ejemplo. O derivada con respecto a x de la función es igual a y'. Como ustedes lo quieran ver, es lo mismo. Leibniz utiliza la diferencial de x como si estuviera como denominador algebraico, pero no es así. Pero se entiende. Como si estuviera dividiendo y lo pasara del otro lado multiplicando. Vean lo que voy a hacer. Esta que está aquí es la derivada de la función. Derivada de la función. ¿De qué función? De la primitiva. De la primitiva. ¿Qué calcula? Pendientes de las tangentes a la curva. La diferencial está como denominador, la paso del otro lado como si pasara multiplicando, aunque no sea así. Y queda del lado izquierdo diferencial de y igual a 4 séptimos de x a la menos 3 séptimos diferencial de x. Solamente pasé la diferencial de x a la derecha. Y esto nuevo que tengo aquí ya no es la derivada. Ya es la diferencial de la función. Esta es la diferencial de la función. Gracias.